Bueno, y seguimos con el repaso informativo a esta hora de la mañana porque según un analista judicial, la condena a cadena perpetua del pasado viernes en contra del exdirector de la Policía Nacional Civil, Ernst Speringsen, en Suiza, además de marcar un precedente para el juicio en contra de Carlos Bielmann, refleja debilidad institucional en Guatemala. Aquí tenemos el reporte. El juicio en contra de Erwin Speringsen lleva consigo, a criterio de analistas, algunas implicaciones políticas y judiciales, partiendo en principio por el hecho de que este se haya realizado en Suiza, pues Guatemala no tiene contemplada la sanción de cadena perpetua. A esto se suma la debilidad en el sistema de justicia. Mientras en Ginebra la tasa de resolución de crímenes es de 94%, en Guatemala lo es del 2%. El daño que se causó no fue solamente para las personas que fueron muertas. El daño que se causó, en todo caso, fue también para la propia institucionalidad del Estado y de alguna manera para la imagen del país, ¿no? Por otro lado, existe cierta parte de la población que reacciona de forma favorable a la acción cometida por Erwin Speringsen y de forma negativa a la sentencia emitida en su contra. Se ven de alguna manera identificados con lo que sucedió, por cuanto ven un tema de estos como limpieza social o ejecuciones extrajudiciales como algo positivo ante, pues obviamente, una criminalidad desbordada, una institucionalidad que no funciona, y entonces lo que al final de cuentas resulta es la justicia por mano propia. La justicia por mano propia que en lugar de verse como algo negativo, se ve como algo que realmente puede venir a solucionar los problemas. Agregan que cuando es el mismo Estado el que comete los delitos, el ciudadano se ve desprotegido. Y precisamente el abogado defensor del exministro de Gobernación, Carlos Bielmann, que enfrenta un proceso penal en España, cuyo juicio aún no tiene fecha, asegura que la sentencia del pasado viernes no influirá en el proceso de su patrocinado, a quien sí se le ha permitido presentar las pruebas de defensa, contrario a lo que sucedió en Suiza. En Suiza, precisamente, lo que pasa es que si no quieren ver más que las pruebas de la CICIG, pues naturalmente eso no es juicio, sino que es linchamiento. Y sabemos que han habido casos de jueces que linchan. Y salimos a las calles para conocer justamente la opinión de muchas personas respecto a la condena que recibía Speringsen en Suiza. Los guatemaltecos hablaban justamente de este tema, muchos aseguraban desconocer el proceso, otros se limitaron a no opinar y los que sí emitieron su opinión afirmaban que, bueno, era una vergüenza para la justicia guatemalteca que otro país imponga sanciones que aquí no serían aplicadas. Escuchemos. Pone en evidencia lo malo que está la justicia en Guatemala, porque aquí tiene protección. Es diferente la cultura europea que la americana en todo sentido. Es una vergüenza para el sistema judicial de Guatemala, porque no quiero ofender a los jueces, pero creo que a veces ceden a presiones, ¿verdad? La justicia no tiene ideología. La justicia es cuestión de leyes. Bueno, que yo creo que la verdad que lo que hacen en el extranjero lo debían de hacer aquí en Guatemala, ¿verdad? Los juzgados nacionales debían de hacer eso, no en el extranjero, ¿verdad? Yo no sé si él cometió el delito o no, pero serían los juzgados nacionales los que tendrían que ver eso. La verdad que ese tema de los derechos humanos es muy complejo, ¿va? Porque defiende y no defiende, ¿verdad? A veces han abusado mucho de los derechos humanos aquí en Guatemala. Yo siento que los derechos humanos han venido a incrementar más la violencia. Con esto no quiero decir, porque de hecho yo no conozco el caso a profundidad, ¿va? Pero de esa forma en que allá se realizó el proceso del juicio que se llevó a cabo en contra de esta persona, así se debiera de llevar a cabo el proceso de juicio a cualquier persona aquí en Guatemala, porque eso es tan necesario. Lo lastimoso es de que algunas veces yo lo podría decir que es puramente cuestión de intereses políticos. Mire, a mí me parece que fue una sentencia correcta, una sentencia acertada. Es un país democrático donde se respeta la vida y las leyes.
contrariamente a lo que pasa en nuestro país. En nuestro país se pasa por encima de la justicia, de las leyes. Es más, algunos jueces sí pasan por encima de las sentencias, como en el caso de Ríos Montt. En el caso del exministro o ex jefe de la policía me parece acertado. Aquí hubiera sido... La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos resolver si César Barrientos Aguirre debe enfrentar cargos por violación, luego de ser detenido en Suchitepeques acusado de pertenecer a una banda de trata de personas y también explotación sexual. Se había programado una audiencia en horario atípico en la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, esta se suspendió. En un horario fuera de lo cotidiano, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad habían fijado para el miércoles pasado una vista pública a las 7:15 de la noche, en el caso contra César Barrientos Aguirre, hijo del fallecido magistrado César Barrientos y que fungió como presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que la parte acusadora busca imputarle el delito de violación, pero sorpresivamente un día antes la Alta Corte decide suspenderla y pide que los argumentos sean presentados por escritos. Barrientos Aguirre está procesado por pagar para tener relaciones sexuales con una menor de 13 años, algo que el Refugio de la Niñez resalta que la ley dice que toda relación sexual con una niña menor de 14 años es violación. Para el representante del Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, refleja el tráfico de influencias y el proteccionismo que da la Corte Suprema al revocar el delito de violación, y que estas acciones solo dan un mensaje confuso a la población guatemalteca. Deberá ser la Alta Corte que defina si Barrientos Aguirre debe ser procesado por violación. Y siguiendo con las noticias, en Mazatenango, Suchitepeques, se había preparado un evento público de afiliación por parte de la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza y se tenía previsto que llegara la secretaria general Sandra Torres. Sin embargo, una llamada del Tribunal Supremo Electoral suspendió el evento en la calle, obligándolos a que se realizara en un lugar cerrado, en un lugar privado. Los simpatizantes de la UNE tuvieron que caminar hasta el Domo Deportivo de Mazatenango para que allí se pudiera realizar este evento. Sandra Torres hizo un llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que a todas las agrupaciones políticas se los trate de la misma manera. Ya estaba previsto entonces este encuentro que iba a ser público, pero comienza entonces esta sanción o este control más estricto del Tribunal Supremo Electoral, lo que indudablemente sorprendió a los militantes de este partido político, a la propia precandidata a la presidencia de la República, y ella exigía entonces a la gente del tribunal que la ley sea pareja para todos los partidos políticos, no solamente para ellos. Y en otra noticia, 153 millones de quetzales han sido gastados en el Congreso de la República de enero a abril. Esto en comparación con el año 2013, a la fecha se han gastado 19 millones de quetzales más, según fue revelado por el informe de gastos de la Contraloría General de Cuentas. El informe cuatrimestral del Congreso de la República reportó que se gastaron 153 millones de quetzales en el funcionamiento de la maquinaria legislativa durante los meses de enero a abril. En estos primeros 4 meses se aprobaron 17 decretos legislativos y para ello se devengó 74 millones de quetzales en personal presupuestado. Los sueldos administrativos llegaron a 32 millones y en asesores parlamentarios se gastaron 2.172.000 quetzales. En horas extras el Congreso devengó 4.206.000 quetzales. El pago de dietas ascendió a 8 millones y los gastos de representación a diputados alcanzaron los 3 millones de quetzales. La alimentación de los congresistas costó 1.225.000 quetzales. Este año se gastaron 19 millones, más que durante los primeros 4 meses del 2013. Y seguimos con la información, pasamos a otros temas. 3 días a las puertas del Mundial Brasil 2014 y muchos guatemaltecos buscan identificarse con sus equipos favoritos. Y para ello, las ventas ambulantes han proliferado y esto es visto como una forma de reactivar la economía que por supuesto genera muchos ingresos a familias que están dedicadas a la comercialización de productos del Mundial y efectivamente lo hemos podido ver hace muchas semanas en puntos claves de la ciudad capital, en muchos lugares también del interior de la República. Van a aprovechar estas 4 semanas de Mundial entonces para comercializar bandera y muchos otros tipos de objetos. Además de mover al mundo el Mundial de Fútbol a vivirse en 4 días, mueve la economía, sobre todo la informal, que representa ingresos a familias dedicadas a la comercialización de artículos alusivos a los diferentes equipos de fútbol.
En la calle es común ver estos puestos en donde se pueden adquirir desde camisolas, pelotas, gorras, pelucas y para vestir hasta el perro con el uniforme del equipo de fútbol. Por el momento son las camisolas y un poco la bandera, es lo que más se está vendiendo un poco. ¿Los países más solicitados? Brasil, Argentina, Alemania, Italia, España. Él es comerciante y acopla sus ventas a los diferentes momentos. Al ser el mundial el próximo, este año no venderá sombrillas ni artículos de lluvia. Lo encontramos montando su venta mundialista. Si no hubiera mundial, sería lo que fueran artículos para la lluvia, pues, porque como ahorita que está la época de lluvia, también se venden bastantes artículos, como que son capas, nylos, sombrillas, pero como está el mundial, pues de plano, entonces nos acoplamos a lo que es la camisola y otros artículos. Y como se encuentra sobre la carretera a El Salvador, los vehículos se detienen para adquirir algunos de sus productos. Estamos entusiasmados con lo esto del mundial y nuestras hijas que también les gusta todo esto. Y en el colegio, en todos lados se está oyendo, entonces ya le estamos comprando a la nena su uniforme. Los precios varían desde 75 a 150 quetzales por artículo y al ser ambulantes pueden ser negociables con este entusiasmado vendedor. Aquí estamos en carretera El Salvador, kilómetro 11.5. Aquí la estamos esperando con varios artículos entre sombrerones, pelucas, banderas, camisolas de todos los países a los cuales a ellos le van, ¿verdad? Entonces aquí los vamos a estar esperando. Bueno, y después de conocer esta información, tenemos que recorrer el mundo. Como siempre, hay noticias relevantes que vamos a dar a conocer. Aquí está la portada internacional en tiempo real. Como siempre.